¿Te sentirías cómodo si tus pilotos experimentaran en la cabina? Tal vez probando cosas que normalmente no hacen o simplemente revisando cómo funcionan realmente los sistemas del avión. Pues resulta que esto sí ocurre y en este video te mostraré por qué eso no siempre es una buena idea. Tráfico, tráfico. Mantente al tanto. El 28 de marzo de 2017, una tripulación de Air France se preparaba para operar su último vuelo del día desde el aeropuerto París-Charles de Gaulle, en París, Francia. El clima estaba en general despejado, con solo algo de viento ligero, y el vuelo siguiente los llevaría a Zúrich, en Suiza, donde terminarían su jornada con una agradable escala nocturna. La tripulación estaba compuesta por 2 pilotos y 3 miembros de cabina. Y mientras los tripulantes de cabina saludaban a los pasajeros que abordaban, los pilotos comenzaron a repasar el despegue y la ruta de salida, como ya lo habían hecho varias veces ese mismo día. El capitán tenía 51 años y volaba para Air France desde 1999. Había acumulado 9.500 horas de vuelo en total y recibió su habilitación como comandante en la familia Airbus A320 en el año 2008, lo que significaba que ya había volado alrededor de 6.700 horas en ese tipo. Su compañero, el primer oficial, tenía 36 años y trabajaba con Air France desde el año 2008, donde comenzó directamente en el Airbus A320. Su experiencia total era de unas 5.500 horas, y casi toda había sido volada en la misma familia de aviones, el Airbus A320. Esto significaba que ambos pilotos tenían mucha experiencia en ese modelo y por lo tanto también se sentían bastante cómodos con él. Pero sentirse cómodo no siempre significa saberlo todo, como pronto veremos. Ahora bien, otro detalle importante de esta historia es que estos 2 pilotos ya habían volado mucho juntos y eran muy buenos amigos. De hecho, incluso le habían comunicado al departamento de programación de Air France que preferían volar juntos siempre que fuera posible. Y como eso no representaba ningún problema para la aerolínea, el equipo de programación hizo lo posible por acomodar esa preferencia. Menciono esto por un aspecto bastante interesante relacionado con el CRM en cuanto a las amistades dentro de la cabina. Verás, estar muy familiarizado con alguien tiene tanto consecuencias positivas como negativas cuando se trata de un entorno jerárquico. Puede ser algo muy positivo, porque los pilotos se conocen y saben cómo va a reaccionar el otro en distintas situaciones, con bastante cercanía. Y además de eso, es probable que la parte operativa del trabajo fluya de manera muy fluida. Simplemente porque los pilotos disfrutan trabajar juntos y harán todo lo posible porque el día transcurra bien. Pero la desventaja es que se puede desgastar la jerarquía de autoridad que se necesita en la cabina, especialmente cuando las cosas empiezan a salir mal. Probablemente todos hayan vivido esto, estar en una situación con un amigo y saber que está haciendo algo un poco mal, pero no quieres decir nada porque arruinaría el ambiente y tal vez afecte la amistad. Entonces, en una situación en la que tú eres el jefe o el capitán, en este caso, tener una amistad cercana con el subordinado puede llevar a momentos bastante incómodos. Ahora bien, dicho esto, debo decir que he disfrutado muchísimo volar con casi todos mis compañeros. Y especialmente cuando trabajas en una base más pequeña, es común que termines volando con la misma persona una y otra vez. Y ya sabes, más simplemente tienes que hacer que eso funcione. Pero también es muy importante estar consciente de cierto tipo de complacencia social. En todo caso, para cuando los pilotos estaban terminando su preparación en cabina, ya había pasado la hora. Las 21 horas con 1 minuto en horario local, lo que significaba que ya estaba completamente oscuro afuera. Finalmente se entregaron las últimas cifras de rendimiento, indicando que solo habría 35 pasajeros a bordo. Y eso significaba que su Airbus A318 estaría muy liviano. Ahora bien, aunque eso puede sonar como algo positivo desde el punto de vista del rendimiento, en realidad también trae algunas complicaciones. Primero que todo, estos aviones están construidos para volar con un peso correspondiente a una carga casi completa de pasajeros. Y eso significa que un avión casi vacío se sentirá un poco más inestable y susceptible a la turbulencia, entre otras cosas. Las velocidades de despegue también serán más bajas, y la combinación de eso con una menor inercia general también facilitará que se generen oscilaciones inducidas por el piloto, cuando los movimientos son más bruscos de lo necesario. Y eso provoca movimientos innecesarios y una sensación de turbulencia.
Eso es completamente cierto en el Boeing 737 que yo vuelo, aunque probablemente sea menos evidente en el Airbus, que tiene controles avanzados fly-by-wire. Eso debería permitirle detectar y corregir ese tipo de situaciones. Pero algo que sí es igual tanto en el Airbus como en el Boeing es el efecto del exceso de empuje de los motores al que estará sometido un avión más liviano. Verás claramente, los motores están diseñados para generar el empuje suficiente como para acelerar fácilmente el avión al despegar, incluso con el peso máximo permitido. Y eso significa que habrá muchísimo más empuje del necesario si el avión está casi vacío. ¿Y por qué sería eso un problema? ¿Acaso el empuje extra no es algo bueno? Bueno, sí y no. Desde un punto de vista puramente de rendimiento, sí puede ser útil en distancia de despegue, capacidad de ascenso, etc., pero en cuanto al manejo, no tanto. Y eso se debe a que, normalmente, un avión de esta categoría buscará ascender a una velocidad cercana a V2, que es la velocidad segura de ascenso con un solo motor, más 10. Si ambos motores están funcionando, esas velocidades le darán al avión una buena combinación de rendimiento en ascenso y un perfil acústico reducido. Y por eso también es lo que los directores de vuelo mostrarán en las pantallas principales de los pilotos bajo condiciones normales. La relación empuje-peso del avión resultará en una actitud de ascenso de aproximadamente entre 15 y 18 grados tras el despegue, lo que permitirá alcanzar esas velocidades. Y por eso mismo es lo que los pilotos suelen apuntar como referencia de actitud. Pero si el empuje se mantiene igual y el peso es considerablemente menor, entonces también se requerirá una mayor actitud de ascenso para mantener esa misma velocidad, y el avión ascenderá mucho más rápido. Pero al mismo tiempo, los pilotos tratan de evitar actitudes por encima de los 20 grados en condiciones normales, lo que en estos casos podría implicar inclinar menos de lo necesario, para mantener la velocidad que acabo de mencionar y simplemente dejar que el avión acelere. En el Airbus, los ingenieros que programaron los directores de vuelo, de hecho, tuvieron esto en cuenta, lo que significaba que el director de vuelo no indicaría una actitud mayor a 18 grados y en su lugar dejaría que la velocidad aumentara. De todos modos, el objetivo de velocidad de V2 más 10 nudos es un mínimo, y mientras no se exceda la velocidad máxima para los flaps, no importa realmente si el avión acelera un poco, pero para la tripulación se verá algo inusual. En todo caso, esto casi nunca era un problema gracias a otro sistema que usa el Airbus, conocido como temperatura flex. Ya he mencionado esto en otros de mis videos, por eso deberías suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Así que hazlo, dale clic, vale la pena. En fin, para resumir, con el fin de limitar artificialmente el empuje disponible al despegar, los pilotos pueden calcular una temperatura flex e ingresarla en el sistema de gestión de vuelo. Esa temperatura básicamente engaña a los motores para que usen menos empuje, solo el necesario para cumplir con todos los requisitos de rendimiento en despegue, pero sin excederse. Esto además reduce el desgaste de los motores, minimiza el consumo de combustible y disminuye el ruido. Así que en realidad no tiene ninguna desventaja. En el Boeing usamos un sistema similar conocido como temperatura asumida, además de algunas reducciones fijas de empuje que básicamente limitan la potencia de salida en valores predefinidos. Pero la idea es prácticamente la misma. Ahora bien, hay ocasiones en las que no se aplica esta reducción, por ejemplo si hay reportes de cizalladura de viento o si la pista está contaminada. Pero en la mayoría de los demás casos se recomienda ampliamente usar estas técnicas. Así que, de vuelta en la cabina del vuelo 1414 de Air France, los dos pilotos tuvieron una idea más interesante. En lugar de usar reducción, harían un despegue con empuje máximo para practicar este escenario inusual y ganar experiencia con él. Y también, supongo porque es algo muy divertido de hacer, un avión liviano con empuje máximo acelera como un auto de carreras. Y eso claramente es algo que a la mayoría de los pilotos nos encanta. Pero debido a los distintos riesgos asociados con esto, el primer oficial también lo incluyó en su briefing. Eso incluía una aceleración mucho mayor, muy por encima de lo que estaban acostumbrados normalmente, así como la necesidad de mantener una actitud de nariz arriba más pronunciada tras el despegue y una aceleración más rápida de lo habitual durante la retracción de flaps. Ahora bien, hasta este punto puedo entender lo que los pilotos querían hacer aquí. Es importante que, como pilotos, probemos ciertas cosas de vez en cuando para adquirir experiencia práctica dentro de todo el envolvente de vuelo del avión.
Y mientras se haga con una buena preparación y las condiciones meteorológicas y de tráfico lo permitan, no debería representar ningún problema real. Así que, una vez finalizado el briefing, los dos pilotos completaron sus listas de chequeo. La tripulación de cabina cerró las puertas y pronto el avión fue empujado hacia atrás desde la puerta y comenzó a rodar hacia la pista de despegue, la 27 izquierda. Durante los 10 minutos de rodaje hacia el punto de espera, todo transcurrió completamente normal. La primera parte del despegue transcurrió totalmente normal, y el primer oficial pronto aplicó la rotación y empezó a subir el morro para mantener la velocidad habitual. Pero, como expliqué antes, ahora estaban volando con mucho más empuje del que realmente necesitaban. Así que pronto se encontró teniendo que levantar aún más el morro de lo que normalmente haría. El director de vuelo dejó de indicar más allá de los 18 grados, por la razón que ya expliqué antes. Pero con esa actitud, la velocidad seguía aumentando. Así que el primer oficial decidió seguir levantando el morro más allá de lo que indicaba su director de vuelo, para mantener esa velocidad de V2 más 10 a la que estaba acostumbrado. 5 segundos después del despegue, la actitud de nariz era de 19.7 grados y la velocidad alcanzó un máximo de 147 nudos. Ahora bien, eso era más rápido de lo que querían, pero seguía dentro del envolvente de velocidad normal y lejos de cualquier velocidad máxima para los flaps. Aún así, el primer oficial continuó elevando el morro. 6 segundos después, la actitud había alcanzado los 24.6 grados, mientras el primer oficial seguía aplicando 11.7 grados. De morro arriba con su side stick, y aquí entró en acción otra característica del sistema fly-by-wire del Airbus. Como mencioné antes, los pilotos rara vez permiten que el avión supere una actitud de morro arriba de 20 grados en operaciones normales. De hecho, cualquier actitud superior a 25 grados solía formar parte de la definición de una pérdida de control en vuelo, lo cual requería ejecutar un procedimiento de recuperación. Hoy en día, esa definición ha sido actualizada para incluir también la intención, pero las antiguas definiciones siguen muy arraigadas en los pilotos con más experiencia. Por esa razón, Airbus también ha implementado un protocolo de protección de morro arriba, que limita el ángulo de actitud que un piloto puede seleccionar, según la configuración actual del avión. En este caso, como los flaps seguían extendidos, el avión alcanzó una actitud lo suficientemente alta como para activar esa protección, lo que provocó que desaparecieran los directores de vuelo. Pero eso no detuvo al primer oficial de seguir aplicando aún más entradas de morro arriba en su palanca. Y eso activó aún otro sistema de protección del Airbus, uno que tal vez hayas escuchado antes, aunque probablemente no en este contexto. Verás, el Airbus tiene un sistema llamado protección Alpha Floor, que normalmente se utiliza para asegurar que el avión no exceda ciertos ángulos de ataque altos. El ángulo de ataque es el ángulo entre la línea de cuerda del ala y el flujo de aire que se aproxima. Y es ese ángulo el que en última instancia determina cuándo una ala entra en pérdida, es decir, cuándo deja de generar sustentación de forma efectiva. La función de protección Alpha Floor está programada para evitar que los pilotos se acerquen siquiera a ese ángulo de ataque crítico, limitándolo a 9.5 grados en configuración 0. 15 grados en configuración 1 y 2, que era en la que estaban en ese momento, y así sucesivamente. Y a ese ángulo de activación también se le conoce como Alpha Prot. Ahora bien, este avión no estaba ni cerca de alcanzar ese ángulo de ataque. Pero resulta que también existe otro criterio para que se active la protección Alpha Floor. Sucede que si la palanca del piloto se retrae más de 14 grados hacia atrás, y una de las dos protecciones, ya sea actitud de nariz arriba o ángulo de ataque, también está activa, entonces la protección Alpha Floor también se activará. Y como en este caso se cumplían ambos criterios, actitud elevada de nariz y palanca muy retraída, el avión entró momentáneamente en protección Alpha Floor. La manera en que esto se mostraría a los pilotos sería, principalmente, mediante una indicación en el sistema de modos de vuelo en la pantalla primaria. El incremento de actitud se habría detenido en ese valor hasta que se hiciera una nueva entrada de morro arriba. Y el empuje habría pasado a modo toga completo, con la indicación toga lock visible en el FMA. En este caso, la protección Alpha Floor solo se activó por aproximadamente medio segundo, por lo que probablemente los pilotos ni siquiera la notaron, pero el toga lock permaneció activo hasta que ellos lo desactivaron. El auto thrust seleccionó empuje de ascenso y luego fue reactivado nuevamente.
Y en este caso, el empuje ya estaba en toga, ya que los pilotos habían despegado con empuje máximo. Y eso significaba que no habría ningún cambio notable en el empuje. Así que probablemente la repentina indicación de toga lock fue la única pista que los pilotos tuvieron de lo que acababa de ocurrir. Aproximadamente 13 segundos después de la activación del Alpha Floor, el primer oficial desactivó el Auto Thrust usando los interruptores de desconexión en las palancas de empuje. Y 8 segundos después lo volvió a activar. Usando el botón en el panel superior, junto con el movimiento de las palancas de empuje hacia la posición de ascenso, esto reinició el sistema y los pilotos continuaron acelerando el avión, retrayendo los flaps según el cronograma, y luego ascendieron hacia su nivel de crucero sin que ocurriera nada más. Pero ambos sabían que la activación de toga lock no había sido normal, así que probablemente discutieron la razón por la que eso ocurrió mientras continuaban el vuelo. En todo caso, el resto del vuelo transcurrió con normalidad. Y dado que se trataba de un trayecto corto, es poco probable que tuvieran mucho tiempo para consultar los manuales o reflexionar sobre lo ocurrido en mayor profundidad. El primer oficial, en cambio, empezó a preparar el avión para la aproximación, y 1 hora y 1 minuto después del despegue, el vuelo 1414 de Air France aterrizó sin inconvenientes en la pista 06 de Zúrich y luego rodó hasta la terminal. Ahora bien, esto claramente no fue gran cosa, ¿cierto? Se activó un sistema que le dio al piloto algunas indicaciones extrañas, pero la seguridad del vuelo nunca estuvo realmente en riesgo. Eso es cierto, pero para cualquier piloto con experiencia, nunca es aceptable que el avión haga algo que no se comprende completamente. Parte de nuestro trabajo es mantener siempre conciencia situacional, lo que también incluye la conciencia técnica de lo que está ocurriendo. Así que estos dos pilotos realmente querían entender qué fue exactamente lo que habían experimentado. Después de apagar el avión en la plataforma en Zúrich y de que todos los pasajeros desembarcaron, el primer oficial recibió una llamada del centro de operaciones de Air France preguntándole si estaría dispuesto a realizar lo que se conoce como un vuelo ferry, 2 días después entre Toulouse y París. Un vuelo ferry es cuando se traslada un avión vacío sin pasajeros de un aeropuerto a otro. Y dado que era desde Toulouse, sede de Airbus, probablemente se trataba de un vuelo posterior a algún tipo de mantenimiento, aunque el informe final no lo especifica. El primer oficial aceptó, pero también preguntó si ya se había asignado un capitán para el vuelo, y cuando el controlador de operaciones dijo que no, le propuso a su amigo el capitán si quería acompañarlo en ese vuelo. El capitán aceptó, así que el primer oficial le sugirió esto a operaciones, quienes también consideraron que era una excelente idea. Esto significaba que la misma tripulación volvería a volar junta en un avión vacío tan solo 2 días después. Y supongo que algunos de ustedes ya imaginan hacia dónde va esta historia. Pero quiero detenerme un momento para explicar cómo se supone que los pilotos debemos abordar problemas técnicos complejos si llegamos a enfrentarlos. Primero que todo, tenemos nuestros manuales, y al revisar esos documentos podemos resolver cerca del 90% de todas las dudas que podamos tener. En este caso, probablemente también contaban con maletines electrónicos de vuelo, es decir, tabletas con todos sus manuales y cartas en formato digital. Así que una simple búsqueda de toga lock en su FCOM les habría mostrado todas las condiciones necesarias para que apareciera ese mensaje en el FMA. Y a partir de ahí podrían haber deducido la causa que lo originó. Pero si eso no funcionaba, la mayoría de aerolíneas también tienen canales de soporte técnico a los que los pilotos pueden enviar consultas. Y si eso tampoco ayudara, hacemos entrenamientos recurrentes en simulador cada 6 meses, donde se puede recrear fácilmente un escenario específico. Pero eso no fue lo que decidieron hacer estos dos pilotos. Avanzamos al 30 de marzo y los pilotos ya estaban en la sala de tripulación en Toulouse, preparándose para su vuelo ferry hacia París. El clima nuevamente era bastante bueno, con solo algunas nubes a 10.000 pies y no había NOTAM ni problemas técnicos reportados en el avión. Esta vez volarían un hermoso Airbus A321, que es un avión considerablemente más grande que el Baby Bus, el Airbus A318, que habían volado días atrás. Ahora bien, los pilotos que tienen habilitación para la familia Airbus A320 pueden volar todas las variantes bajo esa misma licencia. Y como Airbus usa tecnología fly-by-wire para los controles de vuelo, todos estos aviones deberían comportarse de forma muy similar. Pero aún así hay algunas diferencias. Por ejemplo, como el Airbus A321
es significativamente más largo que el A318. Hay un mayor riesgo de golpe de cola durante la rotación. Así que cuando los pilotos llegaron al avión y verificaron su estado técnico, el capitán, que ahora iba a ser el piloto al mando, le informó al primer oficial que limitarían la rotación inicial a 7.5 grados. Pero también agregó que esta era la oportunidad perfecta para intentar recrear aquella extraña indicación que habían experimentado en el vuelo anterior. Y para lograrlo, decidió que nuevamente harían un despegue con empuje total, esta vez con un avión completamente vacío. Desde el punto de vista procedimental, no hay diferencias entre cómo debemos manejar un vuelo ferry y un vuelo con pasajeros. Hay algunos pasos adicionales que debemos realizar. Por ejemplo, como no hay tripulación de cabina a bordo, los pilotos deben cerrar y armar las puertas. Y también tenemos que asegurar las cocinas para evitar que los carritos salgan disparados por el pasillo durante el aterrizaje, lo cual de hecho ya ha ocurrido. Pero fuera de eso, los procedimientos y reglas siguen siendo exactamente los mismos. Dicho eso, la atmósfera en cabina puede volverse un poco más relajada en este tipo de situaciones. Y no es raro que los pilotos se animen a probar algunas cosas más cuando no hay pasajeros a bordo cuyo confort deba tenerse en cuenta. Un ejemplo muy trágico de esto ocurrió en el vuelo 3701 de Pinnacle Airlines, que también he analizado en este canal. Y si quieres ver ese video a continuación, te dejaré el enlace al final de este. En todo caso, los pilotos pronto finalizaron la preparación previa al vuelo y comenzaron el rodaje hacia el punto de espera de la pista, 1-4 izquierda, esta vez con el indicativo Air France 372 Victor. Una vez completada la lista de chequeo previa al despegue, el primer oficial informó a la torre de Toulouse que estaban listos para la salida y fueron autorizados para despegar por la pista 1-4 izquierda, con solo vientos leves reportados. Así que, a las 17:52, el capitán alineó el avión, estabilizó los motores y luego movió ambas palancas de potencia a la posición toga. Eso provocó que el avión, completamente vacío, literalmente saltara a la acción y acelerara rápidamente por la pista. El capitán entonces realizó la rotación con cuidado, aunque con ese peso y esa potencia habría sido difícil causar un golpe de cola. Pero luego continuó aumentando el ángulo de nariz, tal como lo había hecho su colega 2 días antes. Inicialmente apuntó a 17 grados, pero como el avión siguió acelerando hasta unos 160 nudos, continuó tirando de la palanca lateral hasta alcanzar 24 grados de actitud de nariz arriba, con una deflexión de la palanca superior a 14 grados. Esto provocó que el avión activara nuevamente la protección Alpha Floor al ascender a unos 750 pies, y los motores también entraron nuevamente en toga lock. Pero esta vez los pilotos lo notaron, aunque solo estuvo activo por menos de un segundo, y fueron mucho más rápidos en desactivar y reactivar el autothrust. El avión continuó ascendiendo como si nada hubiese pasado, rumbo a su altitud de crucero inicial de nivel de vuelo 100. Hasta ahora puede que no parezca tan grave, y en sí mismo estoy de acuerdo en que el avión nunca estuvo en peligro real. Pero la protección Alpha Floor fue diseñada por una razón, y no es función del piloto provocar intencionalmente situaciones que activen ese sistema. Claro, hay valor en volar el avión manualmente y conocer los márgenes para poder aprovecharlos si la situación lo requiere. Pero para eso existen los simuladores, no un avión de $70 millones. Y otro punto importante es que, cuando los pilotos llevan al avión fuera de su zona de confort y más allá de lo cubierto por los procedimientos normales, pueden surgir consecuencias no deseadas, y la situación puede escalar rápidamente. Y lo que ocurrió a continuación en este vuelo es un gran ejemplo de eso. El avión continuó ascendiendo y pronto recibió autorización para subir hasta nivel de vuelo 140. Al acercarse al nivel 100, el primer oficial contactó la siguiente frecuencia de control e informó su autorización actual. Luego el nuevo controlador le indicó que continuaran su ascenso hasta el nivel de vuelo 190 y que se mantuvieran allí. Por lo general suele haber una restricción de velocidad de 250 nudos por debajo del nivel de vuelo 100 en la mayoría de Europa. Y aunque hay algunas excepciones a esta regla, todos tendemos a aplicar esa velocidad máxima de todas formas.
Esto con el fin de mejorar nuestras posibilidades de ver tráfico más pequeño alrededor y facilitarle la vida al control de tránsito aéreo. Sin embargo, por encima del nivel de vuelo 100, generalmente no hay restricciones de velocidad, así que a partir de ese nivel, siempre aceleramos a nuestra velocidad económica. Esta varía según el peso, pero suele estar entre los 280 y los 300 nudos, dependiendo del avión. La forma habitual en que se realiza esta aceleración es reduciendo levemente la razón de ascenso para ganar velocidad, aunque rara vez se detiene el ascenso por completo. Normalmente bajamos a unos 500 u 800 pies por minuto más o menos, pero eso no fue lo que el controlador de Mérignac observó en la pantalla de su radar con esta aeronave. En cambio, el vuelo 372, Víctor pareció nivelarse temporalmente en el nivel de vuelo 100, y luego su velocidad comenzó a aumentar rápidamente hacia los 350 nudos indicados. El controlador llamó a la aeronave y preguntó: Air France 372. Víctor, ¿a qué altitud están cruzando en este momento? Y el primer oficial respondió: nivel de vuelo 100, Air France 372, Víctor. Entonces el controlador continuó con: ¿se nivelaron o no? Preguntó esto porque los controladores esperan que estemos ascendiendo o descendiendo continuamente, así que estos pilotos habrían necesitado autorización para nivelarse. Pero, en todo caso, el primer oficial respondió: no, aceleramos como en el nivel 100, Air France 372, Víctor. Estamos ascendiendo ahora. Y segundos después, la tendencia de velocidad de la aeronave empezó a revertirse y fue reemplazada por una tasa de ascenso completamente absurda, subiendo a más de 15.000 pies por minuto. No hay otra forma de describir lo que hacían los pilotos aquí más que como estar jugando. Verás, una aeronave puede almacenar su energía de 3 maneras distintas. La más obvia es químicamente, es decir, en su combustible. Y eso es lo que normalmente usamos para ir de un punto A a un punto B. Pero las otras 2 formas son energía potencial o altitud y energía cinética o velocidad. Estas 2 últimas formas de energía son casi directamente intercambiables, lo que significa que podemos convertir una en la otra. Y esto es algo que nosotros los instructores dedicamos mucho tiempo a enseñarle a los nuevos pilotos, especialmente durante la planificación del descenso. Verás, muchas veces control de tránsito aéreo nos pide nivelarnos en ciertos niveles durante el descenso, lo cual es un problema porque estamos siguiendo una trayectoria de descenso ya preestablecida hacia nuestro aeropuerto. Pero mientras sigamos reduciendo velocidad mientras esperamos la autorización para seguir descendiendo, luego podemos indicarle al avión que use ese descenso para volver a acelerar a nuestra velocidad anterior una vez recibida la autorización. Y al hacer eso, intercambiamos energía potencial por energía cinética, terminando prácticamente sobre la misma trayectoria planificada. Como dije, esto requiere algo de explicación, pero lo que estos pilotos estaban haciendo era lo opuesto a eso. Intencionalmente se nivelaron en el nivel de vuelo 100, pero mantuvieron la potencia en modo de ascenso, lo que hizo que el avión empezara a acelerar rápidamente. Luego permitieron que la aceleración llegara hasta la velocidad máxima certificada de la aeronave, que es de 350 nudos, antes de seleccionar ascenso abierto y una nueva velocidad de 220 nudos. El resultado de eso fue que la aeronave comenzó a levantar la nariz y a ascender tan rápido como podía para desacelerar. Esos 130 nudos que los pilotos habían pedido, intercambiando energía cinética por potencial. Y como el avión estaba completamente vacío, esto llevó a una velocidad de ascenso que normalmente solo se ve en aviones de combate. Entonces, ¿por qué fue esto un problema tan grande? Pues como dije, consecuencias no intencionadas, ¿sabes? En esa misma zona, otra aeronave estaba cruzando tranquilamente a nivel de vuelo. 400, que son unos 40.000 pies, es decir, 21.000 pies por encima de la autorización de vuelo 372 Víctor. Pero como el TCAS, el Sistema de Prevención de Colisiones de Tráfico Aéreo, está programado para rastrear todos los transpondedores cercanos y activarse si hay una posible amenaza de colisión. El sistema TCAS de esa aeronave se activó y alertó a sus pilotos sobre un posible conflicto de tráfico. 25.000 pies por debajo de ellos. Ahora, no emitió una resolución de evasión, que es cuando los pilotos tienen que maniobrar, sino solo una advertencia de tráfico. Pero los 2 pilotos en nuestra cabina de Airbus no tenían idea de esto porque su TCAS no se activó.
La razón de esto es que el sistema TICAS desactiva todas sus alertas si detecta una razón de ascenso superior a 10.000 pies por minuto. Algo que estos dos pilotos no sabían. Ahora, he estado buscando una explicación para esta función. Y lo mejor que he podido encontrar es lo siguiente. El sistema TICAS sabe que un ascenso por encima de 10.000 pies por minuto no es normal ni sostenible. Y que por lo tanto tiene que deberse a algún tipo de emergencia o a la fase inicial del despegue con una aeronave extremadamente liviana. Y en ninguno de esos escenarios debería preocupar a los pilotos con más alertas. Ahora, puede que haya explicaciones más técnicas detrás de esto. Y si conoces alguna, por favor compártela en los comentarios aquí abajo y no olvides darle like y suscribirte mientras estás allí. De todos modos, el controlador, que había visto tanto el nivelado como la escalada extrema que les siguió, llamó rápidamente a la aeronave y les dijo que por favor redujeran su razón de ascenso, porque están haciendo que todos los sistemas aquí se enciendan. Lo que quiso decir con eso no fue detallado en el informe final, pero es probable que esta enorme razón de ascenso que hizo que se activara el TICAS de la otra aeronave también haya alertado al controlador sobre este posible conflicto. O simplemente fue resaltado en su pantalla de radar como algo realmente inusual. Los pilotos respondieron a esto y redujeron rápidamente su razón de ascenso, y luego el piloto automático capturó con éxito. El nivel de vuelo 190 fue capturado sin ningún tipo de problema ni sobrepaso, y el vuelo 372 Victor continuó ascendiendo normalmente hacia su nivel de crucero. El resto del vuelo transcurrió sin más travesuras. Y después de 1 hora y 2 minutos, la aeronave aterrizó normalmente en la pista 08 del aeropuerto París-Charles de Gaulle, y luego rodó hasta su posición. Ahora bien, no está claro si fue la tripulación quien reportó esto o si estos dos incidentes fueron detectados por el sistema de monitoreo de datos de vuelo de la compañía. Pero sí sabemos que la grabadora de voz de cabina fue sobrescrita, así que este informe se basa en la grabadora de datos de vuelo y en entrevistas posteriores con los dos pilotos. La conclusión del informe fue que, aunque no es una mala idea que los pilotos practiquen ciertas maniobras en la aeronave, probablemente sea mejor usar simuladores para este tipo de cosas o aprovechar el soporte técnico que tenían a su disposición. También quedó claro que los dos pilotos no comprendían completamente las consecuencias ni las implicaciones técnicas de sus acciones, como lo dejó en evidencia ese ascenso tipo cohete. Y eso simplemente reforzó aún más esa misma conclusión. Ahora bien, no ocurrió nada realmente peligroso en estos vuelos. Pero si lo mismo hubiera pasado en una zona con más tráfico aéreo, el resultado podría haber sido muy distinto. Y un informe posterior del BEA sobre otro incidente de Air France usó de hecho este caso como ejemplo de pilotos que no siguen los procedimientos operativos estándar. Ahora bien, me encanta cubrir incidentes como este porque hay mucho que aprender sin que nadie salga herido en el proceso. Yo personalmente quise resaltar estos dos incidentes porque ya ha habido comportamientos similares en el pasado, con consecuencias mucho peores. Y si quieres ver qué tan mal pudo llegar a salir todo, entonces mira este video ahora mismo. Si quieres ver mi próximo video antes que nadie, tal vez incluso hoy mismo, escanea este código QR o entra a patreon.com. Únete a Mentour Pilot. Me encantaría verte en mi próximo encuentro de Patreon. Mi nombre es Peter Hornfeld. Estás viendo Mentour Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima. Adiós.